esta hora quiero escucharte, quiero oír tu voz, Espíritu Santo. Llévame a entender lo que tú quieres hablar hoy. Te entrego mi vida en esta hora, Señor, para que hagas tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te necesitamos tanto y queremos oírte en este momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Déselo fuerte. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu Santo? Me voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen que aquí está el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Si usted cree que aquí está el Espíritu Santo, le invito a que el aplauso que le dio, si fue el pastor Johan, chévere, pero denle un aplauso más fuerte al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Déselo fuerte a Él. Aleluya. Él se merece toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos una palabra que estoy seguro que créanme que a usted le va a cambiar la vida. No voy a volver a decirlo. Hoy día Dios a usted y a mí nos tiene una palabra que nos va a cambiar la vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Así que ya estamos en vivo, así que le voy a invitar que usted pueda compartir la palabra. Se la voy a pasar ahorita al chat. Compártasela a alguien. Si está en su Facebook, compártela en su Facebook. Porque alguien, créame que hay gente que necesita palabra de Dios. Ya la pasé en el chat de la iglesia. Puede compartírselo con alguien. Hay personas que no... hay personas que a veces no saben para dónde agarrar, no saben para dónde caminar. Y este tipo de palabras, créanme que son cosas que no se las escucha siempre. Por eso es bueno compartir. Amén. Gloria a Dios. Así que igual ya en la página de la iglesia la puede encontrar o en el chat. ¿Ok? Gloria a Dios. Hoy ya tenemos una palabra que se llama, el tema es el siguiente: del llamado al propósito. Vamos, repita conmigo: del llamado al propósito. Gracias. Ya estaba que ya no podía ya. Tenía sed. Amén. Perfecto. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Vamos, pero dígalo fuerte: del llamado al propósito. Gloria a Dios. Ahora, sí, gracias. Del llamado al propósito. Ahora, miren, y le voy a pedir que usted ponga su teléfono en silencio, que se olvide de todo. Ponga su teléfono en silencio. ¿Cuántos trajeron Biblia física? Amén. Biblia física, los que trajeron Biblia física. Perfecto. Usted la va a guardar ahorita. ¿Qué le parece? ¿Por qué, pastor? Porque la vamos a leer ahí para avanzar rápido. Porque lo que hoy día Dios le va a hablar, necesita usted que no, porque a veces cuando buscamos en la Biblia a veces nos demoramos un poquito, ¿verdad? A mí me cuesta también a veces. ¿Cuánto nos cuesta a veces? A mí también me cuesta. Entonces vamos a leerlo directo en la pantalla, que la hermana Elsa lo va a poner para avanzar. ¿Ok? Del llamado al propósito. ¿Cuántos saben que Dios dijo en su palabra: muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Perfecto. Ahora, quiero decirle que en esta tierra todos, absolutamente todos, hemos sido llamados. Absolutamente todos. Absolutamente todas las personas en esta tierra hemos sido llamadas. Pero, repite conmigo, pero no todos acceden a ser escogidos. ¿Por qué? Porque dentro de todo llamado hay un propósito. Es decir, que todos tenemos llamado y todos tenemos un propósito, pero no todos encuentran el propósito.
Y eso es lo que voy a hablar hoy día, del llamado al propósito. Así que yo le pido mucho al Espíritu Santo que me dé las palabras para que usted pueda comprender y recibirlo acá y acá, acá y acá, y que eso cobre vida. Y quiero que sepa esto, o sea, después de este día no va a ser mi responsabilidad lo que usted haga. ¿Por qué? Porque hoy día lo que Dios le va a hablar de una manera tan clara, hermano, pero tan clara y tan precisa, que ya no va a quedar incógnita de lo que tenemos que hacer. Amén. Perfecto. Esta palabra va a hacer que usted se comprometa más con Dios. Gloria a Dios por los 3, 4. Esta palabra va a hacer que usted se comprometa más con Dios. ¿Por qué, pastor? Ya no va a ser su responsabilidad. Claro, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Pecado. Entonces, si Dios hoy día nos va a decir lo bueno y después de esto no lo hacemos, pues ya eso ya no es un asunto del pastor, ya es un asunto de cada uno. Amén. Perfecto. Y gloria a Dios por los que están aquí. Amén. Ahora, ¿qué es el llamado? La Biblia nos registra diferentes tipos de llamado. Bájale uno más. Diferentes tipos de llamado. El llamado, hay dos tipos de llamados. Quiero que sepa esto, hay dos tipos de llamados. El primer llamado que Dios nos ha hecho, que dice la Biblia que muchos, todos hemos sido llamados a un llamado en específico. El primer llamado que Dios nos ha hecho es el siguiente. Usted lo va a encontrar en Lucas 5:32. Este es el primer llamado que Dios nos ha hecho a toda persona que está en esta tierra. Lucas 5:32 dice ahí la Biblia. Dice, no he venido a llamar, ¿qué dice? A justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. ¿Cuál es el primer llamado que Jesús hizo en esta tierra? A todo ser viviente. Llamar a los pecadores al... Repita conmigo, primer llamado. Del pecado al... Ese es el primer llamado. ¿Está aquí la iglesia? Ahora, si usted ya tiene a Cristo, gloria a Dios, usted está en la primera parte del llamado. Está en la parte inicial. Amén. ¿Está aquí? ¿Cuántos tienen a Cristo? Esa es su mano. Y si no está seguro, al final le hacemos la oración de fe otra vez. El primer llamado, pecadores al arrepentimiento. Entonces, ese es el primer llamado. Por eso Jesús vino a predicar. ¿Cuál fue el primer llamado que Jesús hizo? Arrepiéntanse y conviértanse en sus malos caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el primer llamado. A toda persona Dios le hace ese llamado. El segundo llamado, perfecto. El primer llamado es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo. Consecuente, ¿cuál es? Convertirnos de los malos caminos, ¿verdad? Darle la espalda a lo que está mal, renovar nuestra mente y abandonar el pecado. Ahora, hay un segundo llamado que tenemos. Vaya volando. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 1, por favor. Ya algunos querían abrir la Biblia física, y esa es la costumbre. Vamos a leer acá más rápido. Dice, Pablo, ¿qué dice? Llamado a ser apóstol ¿de qué? De Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Sosten, no vamos a quedar hasta voluntad de Dios. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cuál es el segundo llamado? El primer llamado Dios se lo hizo a Pablo, no, por supuesto. Míreme, ¿qué Dios le hizo el llamado a Pablo? Arrepiéntete, Saulo, estás haciendo cosas mal, me estás persiguiendo. Hechos capítulo 9, le hizo el llamado. Y el segundo llamado, después de ese llamado que le hizo, era que él tenía un llamado a ser apóstol. Entonces, el primer llamado es el llamado a arrepentirnos. Y el segundo llamado que tenemos en Dios es a ejercer una función en la identidad que tenemos en Él, de caminar conforme al llamado que nos hizo. En el caso del apóstol Pablo, ¿cuál era? Apóstol de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, escúcheme atentamente, no se distraiga. El apóstol Pablo encontró su llamado, por supuesto. Ahora, hay algo interesante, que hay muchas personas que tienen a Jesucristo, que aceptaron el primer llamado. ¿Cuántos aceptaron el primer llamado? Pero no saben cuál es otro llamado más que tienen. ¿Está aquí en la iglesia? El apóstol Pablo conocía cuál era el llamado que él tenía. El versículo 1 dice, Pablo llamado
a ser apóstol de Jesucristo. Está acá la iglesia. Sí está aquí, ¿verdad? Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Muy bien, perfecto. Por la voluntad de Dios. Entonces, el llamado, ¿quién lo da? Dígame si está aquí. El llamado lo dio Dios. Ahora, en Cristo, usted cuando acepta el primer llamado, usted va a entrar en diferentes tipos de llamados. Cuando yo recibí a Jesús, uno de los primeros llamados que Dios me empezó a hacer, cuando recibí a Jesús, fue servir limpiando la iglesia. Todavía lo sigo haciendo. Acomodar la silla, todavía lo sigo haciendo. Abrir la puerta a los hermanos, todavía lo sigo haciendo. Entonces, después me acuerdo tanto que fue los equipos, el audio, predicar en las calles, en los buses. ¿Cuántos se han subido algún día a los buses a predicar? Pronto lo vamos a sacar los buses a predicar, para que usted sepa lo que es bueno. Y se trepe ahí con la buseta llena, la 125.2. Gloria a Dios. Usted va a saber lo que es bueno. Un día de esto vamos a hacer eso. Producto de unas evangelizaciones, algunas personas que viven por aquí se han convertido. Están en otras iglesias, pero se han convertido. Bueno, después empecé a conocer lo que era la escuela dominical, maestro, entre tantas cosas. Escúcheme atentamente. ¿Y qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo? Después encontré que tenía un llamado. Vino Dios y me dijo: tienes llamado a ser maestro. Y después vino Dios y me dijo a través de profetas y me dijo: tienes llamado a ser pastor. Y después vino Dios y me dijo: tienes llamado a ser apóstol. Y hace un año atrás me encontré con que tenía llamado a profeta. Ya lo sabía, pero bueno. Entonces me fui encontrando con el tiempo. Entonces, cuando usted se da cuenta en la Biblia, va a encontrar personas. No se olvide poner su teléfono en silencio. Hay personas que cuando llegan, atienden el primer llamado. ¿Cuál es el primer llamado? Arrepentimiento. Se quedaron allí. Y hay gente que partió de esta tierra siendo cristiano solo con el primer llamado. Y eso es bien triste. Díganme si está aquí. Porque, ahora escúcheme, hay personas que tienen la oportunidad de solo recibir ese llamado que Dios le dio, Entonces, todos se concentren. Hay gente que, como el hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz, murió al lado de Jesús en la cruz. Él tenía, ¿cuántos llamados le quedaron a él? 1 o 2, solo le quedó 1. Ahora, el problema es que hay muchas personas que Dios le dio tiempo para que encuentren el otro llamado, pero solo alcanzaron el primero. No sé si usted me entendió. Había 2 hombres que estaban al lado de Jesús en la cruz. Unos le dicen el ladrón bueno y el ladrón malo. Pues los 2 eran malos. Uno no reconoció a Jesús y el otro reconoció a Jesús. Ahora, yo no sé si esos hombres tenían el llamado a ser apóstol, profeta, pastor. Pero como pasó el tiempo, Jesús lo único que les quedó a uno de esos 2 es darle solamente el primer llamado. Dígame si está aquí. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando? Entonces hay muchas personas que partieron de esta tierra solo con el primer llamado, Fernando. De gloria a Dios que usted está con vida y atendió el primer llamado. Pero hay un segundo llamado que Dios tiene para usted. ¿Sí está aquí en la iglesia? Ahora, ¿cómo yo conozco ese llamado, pastor? ¿Cuál es el tema de hoy día? Cámbiale, cuando termine el versículo, cámbiale la otra parte, por favor. Del llamado al, ¿cuál es el del llamado al? Póngale la imagen, por favor. Ponga la imagen de fondo, la imagen de fondo. Del llamado al propósito. Perfecto. Entonces, ya entramos con la primera parte del llamado. Entonces, todos sabemos que tenemos un llamado. Amén. Ahora, usted no sabe qué tipo de llamado tiene. Cuando usted está en la congregación, algunos de los que están aquí, Dios les ha dicho: tú vas a ser profeta, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser maestro, tú vas a ser evangelista, ¿verdad? ¿A cuántos Dios algún día le ha dicho su ministerio? Alza su mano, vamos, alza su mano a lo que Dios le ha dicho su ministerio. Gloria a Dios, muy bien. A lo que Dios les ha dicho su ministerio, ese es su llamado. Ahora, en ese llamado, como le dije hace un momento, hay diferentes tipos de llamados: alabanza, danza, multimedia, ujier, pastor, profeta, apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de cada uno de esos llamados hay un propósito.
Repito una vez más, dentro de cada uno de sus llamados hay un propósito. Ahora, ¿cómo alguien puede encontrar el propósito si ni siquiera encuentra el llamado? Está aquí en la iglesia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es decirle al Señor que me muestre por dónde es mi llamado, para entonces encontrar el propósito. Dígame si está aquí. Voy a seguir. ¿Cuántos me van a ayudar a predicar? Ahora, escúcheme. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando de una sola cosa: la razón por la cual Dios me creó en esta tierra. Vuelvo a repetir. Cuando estamos hablando de propósito, estamos hablando de la razón por la cual Dios me creó en esta tierra. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Con qué propósito se creó este teléfono? Llamar, escribir, ¿verdad? WhatsApp, Facebook, mensajes de texto, entre tantas cosas, ¿verdad? Aplicaciones. Es decir, este teléfono tiene un propósito. Cada cosa en esta tierra fue creado con un propósito. Si el hombre tiene la capacidad de crear algo con un propósito, imagínate Dios que te creó a ti. Dios mío santo, ayúdame a predicar, hermano. Voy a volver a predicar. Si el hombre, el ser humano, tiene la capacidad de crear algo con propósito, imagínate al Dios del cielo que te creó a ti. Entonces, pensar que para qué nací es un disparate. Está acá la iglesia. Díganme si alguien me está entendiendo. Entonces, porque, escúcheme, el ser humano se hace estas preguntas. Oiga, créanme que esta prédica, si no le cambia la vida, hermano, ahí sí ya no sé qué hacer. Yo creo que ahí cerramos la iglesia después, no, cancelo eso en nombre de Jesús. El ser humano se hace estas preguntas. ¿Usted algún momento se ha hecho esta pregunta? ¿Quién soy yo? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? Vamos, dígame amén si se ha hecho esa pregunta. ¿Quién soy yo? Y cuando hablamos de quién soy yo, nos vamos a dar cuenta que hombres en la Biblia se hicieron esa pregunta. Cuando Dios llamó a Moisés, ve a libertar a mi pueblo, ve y liberta a mi pueblo, le dijo Dios a Moisés. Y Moisés dijo, ¿quién soy yo para libertar al pueblo? Porque Moisés tenía un problema, es que él no tenía identidad. Repita conmigo, identidad. La identidad de Moisés era egipcia, era de Egipto. Como no tenía identidad, entonces él se preguntaba quién él era. Como él se preguntaba quién él era, cuando Dios le empezó a mostrar el llamado y parte del propósito, él se dijo, pero ¿quién soy yo para hacer eso? Por eso hay muchas personas que cuando Dios le empieza a mostrar un poquito el panorama, se empiezan a hacer esas preguntas. ¿Y quién soy yo? Yo. Díganme si está aquí en la iglesia. Todo eso dijo Dios de mí. Está equivocado el Señor. Ha de ser otro. Ha de ser otro. Está aquí en la iglesia. ¿A cuántos Dios les está hablando al corazón? Entonces, hay gente que se pregunta ¿quién soy yo? Y eso tiene que ver con identidad. Hay en cambio otras personas que se preguntan ¿de dónde soy yo? ¿Algún momento se ha preguntado ¿de dónde soy yo? ¿De dónde será es que yo vengo? Está aquí en la iglesia. Dígame si está aquí. Entonces, ¿sabe por qué esas preguntas no las hemos hecho? Esa es la voz de Dios en que puso la conciencia para que a través de esas preguntas algún día tenía que llegar el primer llamado. Si Dios no permitía poner esa voz de la conciencia en tu cabeza, tú jamás hubieras llegado a Cristo. Si Dios no hubiera puesto esas preguntas, porque la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿para qué estoy en esta tierra? Y todo el relajo de vida que te pasó, con esas preguntas te conectaste a Cristo. Amén o no amén. ¿Sí o no, Juan Pablo? Eso no es así. La mayoría que ha llegado a Cristo se conectó de esa manera, con problemas en los cuales se preguntaron, ¿y qué hago yo en esta tierra? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, ¿por qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuántos se han preguntado, ¿qué hago? ¿Qué será? ¿Para qué Dios me trajo a esta tierra? ¿Cuántos se han preguntado? Y hay otros en cambio que se preguntan, ¿a dónde voy? ¿A dónde me va a dirigir Dios en esta tierra? Y quiero decirle esto, esas preguntas vienen por una simple razón. Es porque
cuando esas preguntas nos visitan, es porque el propósito no está claro. Si usted está en Cristo y esas preguntas siguen viniendo a su cabeza, es porque usted no tiene idea, no tiene claro ni el llamado, ni el propósito. Dígame si está aquí. Hoy día Dios le va a sanar el corazón. Entonces la mayoría de las personas en esta tierra piensan que no tienen propósito. Por eso llega una persona que dice, como no funciona nada en mi vida y nada va para adelante y para atrás, mejor me quito la vida, y se suicida. Está aquí en la iglesia. Como no sé a dónde coger, mi familia esto, mi familia lo otro, mi pareja lo otro, mis hijos los otros, y mejor me quito la vida, porque no tienen claro el propósito. Cuando usted escucha personas que se suicidaron, es porque no tenían claro el propósito. Dígame si está aquí. Ahora, yo le hago una pregunta. En ese versículo, ¿qué dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por quién? ¿Quién le entregó ese llamado a Pablo? Y en ese llamado de apóstol, la razón por la cual él fue creado, obviamente él iba a plantar iglesias. ¿Qué más iba a hacer? Manifestar el poder de Dios, sanar enfermos, levantar personas, ayudar personas, vivir procesos. Pero ¿quién fue el originario de todo eso? ¿Quién originó todas esas cosas? ¿Quién le dio el llamado? ¿Quién le dio el propósito? Entonces, ¿quién conoce tu llamado? ¿Y quién conoce tu propósito? Entonces, si el llamado y el propósito lo da Dios, no lo da el hombre, no lo da una congregación, no lo da un instituto bíblico, lo da Dios. Si el llamado lo da Dios y el propósito lo da Dios, imagínense usted y yo, buscar para qué fuimos llamados o con qué propósito tenemos esta tierra, haciendo un examen para ver qué carrera nos sale más adelante. Dígame si está aquí la iglesia. Ay, Dios mío santo, dígame si está aquí. ¿Cuántos de ustedes, para entrar a la universidad o antes en el colegio, en el bachillerato, hizo un examen para ver qué carrera es la que mejor le salía? Dígame si está aquí la iglesia. ¿O cuántos de sus papás les hicieron hacer eso? Hoy día se va a desbaratar un poco de cosas así de pa. Es que nosotros pensamos de manera natural, pero el que tiene el diseño y el origen de nuestro propósito llamado se llama Dios. Por eso, escúchame, cuando tú no sabes para dónde coger, oye Dios, dime el propósito. Está aquí en la iglesia. No te muevas a hacer algo solo porque te gusta. Mira el propósito. Por eso hay muchas razones de personas que escogieron algo y que les gustó tanto, pero después les empezó a ir como que es que no viste el propósito. Viste lo que te convenía, más no el propósito. Dígame si está aquí en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ¿usted sabe quién era el apóstol Pablo antes de que él lo llamen? Él era un hombre que hacía tiendas, hacía como una especie de carpas. ¿Usted sabe quién era el apóstol Pedro? Antes de ser apóstol, era un pescador común y corriente. Ahora, ¿sabe que hay algo que me impacta de Dios? Es que cuando Dios llamó a todas estas personas, eran personas muy ocupadas. Díganme si está aquí. Eran personas muy ocupadas, porque el pescador tenía que estar 24/7 ¿dónde? En el mar. El apóstol Pablo hacía tiendas. Y en aquel entonces era un trabajo que daba bastante. ¿Y a quién llamó? A alguien que estaba ocupado. Por eso Dios le gusta llamar a gente ocupada. Dios mío, dígame si está aquí. A Dios le gusta llamar a gente ocupada. ¿Y sabe cuándo lo llamó a Pedro? Cuando estaba trabajando. O lo llamó cuando estaba libre de tiempo. ¿Cuándo lo llamó? Cuando estaba... ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo Dios? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo Dios nos hace el llamado? Cuando estamos ocupados. Por eso hay gente que dice, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia.
no conoces cómo Dios llama. Dígame si está aquí. No conoces el propósito, no sabes para dónde ir. Alguien está aquí, por Dios. Esta palabra es para que usted se alinee a su propósito. Como Dios solo da propósito, quiere decir que el propósito de Dios es algo espiritual, no se puede entender naturalmente. Por eso, mientras tú más le quieras meter lógica y te rasques la cabeza a que cómo es el llamado, cómo es el propósito, no lo vas a entender, porque esto se entiende espiritualmente. Por eso, cuando usted recibió a Jesús, no sé cuántos de ustedes ya Dios le dijo el llamado. Si Dios le dijo el llamado, gloria a Dios. Pero cuando yo recibí a Jesús, Dios me hizo el llamado. Y yo decía, no creo, porque yo no siento que tengo el léxico para hablar de esa manera. Yo siento que no tengo las palabras adecuadas para expresarme de esa manera. Yo siento que no tengo la cabeza, el mate para hablar de esa manera. ¿Cuántos algún día he dicho eso? Yo siento que no tengo la capacidad. Pero es que el que tiene el diseño de mi llamado y de mi propósito se llama Dios. No es Johan Vargas, es Dios. Entonces, imagínense si yo no me acerco a Dios como tengo que acercarme. ¿Acaso yo podré descubrir mi llamado? ¿Y acaso podré descubrir mi propósito? Está aquí en la iglesia. ¿Cómo se cree que un ingeniero civil puede lograr hacer un puente y esos diseños de edificios grandes, enormes, antisísmicos, pero unos rascacielos? Porque se preparó para llegar al conocimiento. Entonces, nadie puede llegar al llamado o al propósito en esta tierra si no se prepara espiritualmente. ¿Usted quiere conocer su llamado? ¿Quiere conocer su propósito? Tiene que prepararse. Dígale a que está al lado suyo, tienes que prepararte espiritualmente. Vamos, dígale, tienes que prepararte espiritualmente. Ahora yo le hago esta pregunta, escuche esto. Si el propósito de Dios, le hago una pregunta, ¿Dios es sobrenatural o no es sobrenatural? ¿Dios es poderoso o no es poderoso? Entonces, el llamado que Dios tiene para ti es poderoso también. El propósito que Dios tiene para ti es poderoso también. Entonces, el llamado que Dios, le hago una pregunta, ¿Dios es sobrenatural? Sí. Entonces, el llamado que tiene Dios también es sobrenatural. Por eso, el llamado y el propósito no tiene lógica. Por eso no tenía lógica que Dios llame a alguien que estaba ocupado, alguien que estaba trabajando. Por eso no tiene sentido entender el llamado de Dios de manera natural. Dígame si está aquí. Al llamado y al propósito de Dios no le puede sacar cálculo. Dígame si está aquí. Es que hay gente que cuando Dios le llama al ministerio o le muestra el llamado, enseguida hacen cálculo. Uy, Dios mío, y si Dios me llama a tener iglesia pastoral algún día, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo, si ni mi casa puedo? ¿Cómo voy a hacer? Hay gente que analiza. Es que eso no se sostiene con dinero. El propósito es espiritual, por lo tanto se sostiene espiritualmente. Está aquí la iglesia, dígame si está aquí. Ahora, ¿quién origina el propósito? Dios. ¿Quién tiene el diseño del propósito mío? Dios. ¿Qué es el propósito? La razón por la cual yo fui creado. Ahora, escuche esto. Si el propósito es la razón por la cual yo fui creado, quiero hacerle una pregunta. Cuando hablé del teléfono, la persona que hizo el teléfono, ¿apareció mágicamente el teléfono o primero lo diseñó? ¿Qué quiero enseñarle a usted? El propósito de Dios no es un invento que Dios va a hacer ahorita. El propósito de Dios ya estaba diseñado hace mucho tiempo. Por eso, todo lo que Dios hace contigo no es algo que Dios, hoy día domingo 30 de noviembre vamos a ver cómo hago, a ver si que le pasó esto a esta chica, a este chico, cómo hago, a ver cómo hago. No, Dios no anda con inventos. Dígame si está aquí. O sea, Dios no anda con mañana qué va a pasar. No, Dios ya sabe. Entonces, pero ¿cómo yo voy a saber y cómo voy a saber sostenerme? Cuando yo conozco para qué Dios me llamó. Ahora, si el propósito es la intención original de Dios por la cual yo fui creado, si hay una intención original, significa que hay intenciones falsas. Por eso hay muchas personas que están en esta tierra y lo que piensan, lo que el sistema le enseñó en esta tierra es la carrera y la carrera universitaria.
Dígame si está aquí. Cuando usted y yo crecimos, eso nos enseñó el sistema, o no nos enseñó eso el sistema. La carrera, el estudio, el trabajo, la profesión. Yo no estoy diciendo que está mal. Estudie lo que usted quiera. Pero el detalle es que hay personas que su vida se matan esforzándose por su carrera y nunca conocieron el llamado ni el propósito. Dígame si está aquí. Pasaron 5 años de universidad y esos 5 años jamás conocieron el llamado y el propósito que Dios tenía con ellos. Si estudias tu universidad, estúdiala, pero tienes que conocer para qué, el propósito original para el cual Dios te creó. Dios no te creó originalmente para un título universitario, ni para un PhD, ni para un masterado. Dios no te creó originalmente para eso. Hay un llamado más grande que un título universitario. Dígame si está aquí en la iglesia. No estoy diciendo que ese llamado está mal, pero nosotros, como no hemos conocido el propósito, ¿sí me está entendiendo? Como no hemos conocido el propósito, entonces reemplazamos el propósito con muchas ideas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hoy día me voy a proyectar esto. Dígame si está aquí. Hoy día me voy a proyectar. No, ¿sabes qué? Pongámonos, mi amor, pongámonos este negocio, hagamos esto, hagamos este negocio de acá, intentemos esforzarnos con esto aquí, alquilemos el local de allá para hacer algo. Pero nunca conoció su llamado ni su propósito. Dígame si está aquí. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, me doy cuenta que mi vida indirectamente la he estado desperdiciando. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? ¿Y cuántos hijos de Dios vinieron a escuchar la palabra? ¿Cuántos pueden reconocer hoy día que han estado desperdiciando el tiempo? Gloria a Dios. Vamos, alce su mano los que quieran reconocer que han estado desperdiciando el tiempo. Que hemos puesto la intención original, porque, escúcheme, no es para que se sienta mal, ni se sienta condenado, no, sino porque hemos ignorado el propósito, es todo, nada más. Si estamos acá, hemos ignorado cuál es nuestro propósito. Por esa razón Dios nos está diciendo esto. Oye, mira, has estado esforzándote en tantas cosas, has estado buscando tantas cosas, has estado detrás del dinero, has estado detrás de miles de cosas, has dado tu tiempo, todo tu pulmón, tus músculos, tu mente, tu cerebro, tu alma, a muchas cosas, menos a conocer para qué te llamé y para qué te creé. ¿Está aquí en la iglesia? Has intentado, hermano, yo antes de tener a Cristo, yo me acuerdo tanto que cuando hice ese examen, no sé el nombre del examen, yo me dije que tú eres psicólogo, el examen para que te salga la carrera, ¿cómo se llama? Examen de actitudes, ya, ok, perfecto. Bueno, entonces estaba haciendo ese examen y me salía pedagógico, que era pedagoga, maestro. Bueno, y por ahí le iba atinando, ¿no? Naturalmente, espiritualmente. Y después hice otra vez pedagoga. Y después me metí en ingeniería civil. Después me metí en ingeniería eléctrica y potencia. Después me metí en ingeniería electrónica. Nunca terminé ninguna. Porque no tenía claro nada. Y como mi vida era un desastre, entendí ahora que estoy en Cristo, que no es que no era importante estudiar, sino que nada de eso era para mí. Yo tenía que ser un pastor llamado por voluntad de Dios. Entonces, cuando yo tengo claro el propósito, entiendo que todo lo que yo pueda ir escalando naturalmente no se compara con el llamado y el propósito de Dios. No se compara. Pero como no comprendo yo el llamado y el propósito, estoy así. ¿Cómo hago más plata? 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 Porque no sé el llamado y no sé el propósito. Dígame si está aquí. Oiga, hermano, yo a Dios a todos, y te lo veo así con una cara de que Dios les está hablando así. Entonces, escúcheme, cuando yo estoy fuera del propósito, si el propósito es la intención original por la cual Dios me creó, si yo estoy fuera de esa intención y fuera de ese propósito, ¿será que estoy dentro de la voluntad de Dios? Imagínese a alguien que Dios quiere que se prepare como pastor.
que quiere que se esfuerce en el llamado. Porque ya Dios, oiga hermano, una vez Dios te anuncia el llamado, ay, más te vale meterte en ese llamado. Una vez, ay pastor, de por gusto Dios me lo anunció entonces. Es que por eso, porque quieres otras cosas menos la intención original por la cual Dios te creó. Porque crecimos con otras intenciones. ¿Cuáles fueron las intenciones? Estudia ingeniería para que seas alguien en la vida. Sé doctor para que seas alguien en la vida. Nosotros mismos le enseñamos a nuestros hijos ser alguien con un título. Cuando el ser alguien no te lo da un título, ser alguien te lo da la intención original por la cual Dios te creó en esta tierra. Entonces, si usted ha sido de esos que le enseñó a sus hijos, mejor desbarate eso rápido, porque le está haciendo un daño a sus hijos. Entonces, yo intenté tantas carreras, tantas cosas, y me di cuenta que nada de eso era para mí. Jesús, el hijo del carpintero. Pero ese no era su llamado ni su propósito. El llamado del propósito del hijo del carpintero era que él era el Mesías, el hijo del Dios Altísimo. Una cosa es lo que tú crees que es el llamado. Una cosa es lo que usted y yo hemos reemplazado durante años. Y otra cosa es el propósito de Dios. Si yo no estoy en el propósito, no estoy en la voluntad de Dios. Pablo, llamado a hacer tiendas, llamado a ser erudito, ser razonador, filosófico, político, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Si tú no sabes cuál es tu llamado y tu propósito, si todavía no lo sabes, mejor te invito a que corras a preguntarle a Dios día y noche cuál es tu llamado y tu propósito. Porque si no conoces, Dios te entiende cuando no lo conozcas, pero cuando ya lo conoces, a ver, no. Desde el día que Dios le mostró a Pedro a qué lo iba a llamar, ¿qué le dijo Dios a Pedro? Te haré pescador de hombres. Desde ese día Pedro no paró de buscar su propósito. Entonces, hay personas que cuando Dios le muestra el propósito, están en otras cosas. Entre semana, fines de semana, están en otras cosas. Menos esforzándose en lo que tienen que esforzarse. Dígale a que está al lado suyo, Dios te está hablando. Hermano, si esta palabra de aquí, Dios mío, usted no se arrepiente, yo ya no sé cómo va a ser ya. Pero lo bueno es que estoy en el propósito, gloria a Dios. Ahora, escúchame. Vaya a Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 4. Quiero que usted entienda cómo es el propósito. Efesios 1:4, rápido. Efesios 1:4. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él, ¿en dónde? Antes, ¿qué dice? De la fundación ¿de dónde? Del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha ante Él. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Qué usted entiende por antes de la fundación del mundo? Antes de que todo exista. Es decir, que antes de que todo exista, Dios ya había diseñado a Fernando. Antes de que todo exista, Dios ya había diseñado a Patricia. Antes de que todo se forme en la tierra, Dios ya había escogido para un propósito a Orlando. Antes, usted puede decir, pastor, esto ya me lo sé. Sí, pero Dios se lo está recordando porque seguramente se salió del propósito y no se dio cuenta. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Es decir, antes de que yo nazca, antes de que la tierra exista, Él ya me había escogido. Ahora, si Él ya nos había escogido desde antes, quiere decir que mi propósito no es que recién apareció en esta tierra. Mi propósito existe mucho antes de que yo esté en el vientre de mi madre. Por eso, si el propósito existe antes de que tú nazcas y antes de que esta tierra exista, quiere decir que hemos estado cogiendo para la derecha, para la izquierda, para adelante, para atrás, y no hemos sabido ni conocido cuál es el propósito de Él. Por eso, cuando antes de Cristo, ¿cuántos cometieron muchos errores? ¿Y cuántos en Cristo todavía han tomado decisiones que Dios no le mandó a hacer? Entonces, ¿sabe por qué se llama eso? Porque no hemos conocido
¿para qué Dios nos escogió desde antes de nacer? Como no hemos conocido, ¿qué hicimos? Ay, no, yo creo que esta chica de aquí me gusta, esta de aquí, con esta de aquí voy a estar. Este chico de aquí me gusta, con este de aquí voy a estar. No se trata de lo que te guste, se trata de para lo que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Me está entendiendo? Para lo que te escogió desde antes. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En amor, habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, ¿qué dice? De su voluntad. Es decir, predestinado tiene que ver antes de un fin. Es decir, antes de que tú existas, Él ya te había predestinado para que seas su hijo. Por eso que tú seas hijo de Dios o hija de Dios no es nada nuevo para Él. Eso ya estaba establecido, que tú tenías que tener a Jesús en tu corazón. Si eso ya tenía que estar establecido, imagínense entonces que el estar sentado en esa silla para Dios no es nuevo. Tú te puedes decir hoy día, estás sorprendido, wow, todo lo que yo hacía antes. Pero para Dios no, eso no es nuevo, porque Dios ya había predestinado. Es decir, Dios ya tenía preparado desde antes del final de las cosas lo que tú ibas a hacer en esta tierra. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Predestinado significa determinar el final de algo o alguien antes de su inicio. Le decía hace un momento, antes de que exista el teléfono, ya habían diseñado el teléfono. Por eso, mi hermano, todo lo que tú vives en esta tierra ya estaba diseñado. Vuelvo a repetir, todo lo que tú vives en esta tierra ya estaba diseñado. Por eso hay gente que cuando está buscando de Dios, busca a Dios y dice, hoy me pasó esto, hoy me pasó lo otro. Ya estaba diseñado. Díganme si está aquí en la iglesia. Ya estaba diseñado, ya estaba en el propósito. Ahora, cuando tú estás dentro del propósito, vas a saber que todo lo que te ocurre no te tiene que tomar como sorpresa, porque Dios ya sabe el final de todas las cosas. Entonces hay mucha gente que cuando está en el propósito a veces le agarra como sorpresa ciertas cosas que vive. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A eso es a los que no están en el propósito. Le agarra como sorpresa. Pero el que está en el propósito ya sabe que lo que le pueda pasar es parte de, se acabó. Está aquí la iglesia, dígame si está aquí. Pero cuando usted no está concentrado en el propósito, ¡ay, ahora, Dios mío! Porque su mente no está concentrada en el sentido original para el cual Dios lo creó. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Como su mente no está en eso, su mente está en el que tengo que hacer plata. Si está acá, dígame si está aquí, por favor. Es que tengo que resolver, tengo que trabajar. Porque tu mente, pastor, o sea, no nos está mandando a trabajar. No, trabaje. Pero usted sea honesto. ¿En qué usted más se ha desesperado? ¿Si por el propósito o si por lo que le hace falta pagar? Está aquí la iglesia. Entonces muchas personas su vida le han dado más por el trabajo, por la carrera, por la universidad, por todo, menos por el propósito. Entonces cuando tú estás en el propósito, sabes que lo que vas a vivir ya ha sido predestinado. Como pastor, como pastor yo me puse a leer la historia de los pastores de la Biblia y decía, ay, Dios mío santo, es sabrosa esa vida. Pero ya sabía el propósito. Entonces, si alguien viene y me traiciona o habla mal de mí o quien sea, ya sé que eso es parte del propósito y no me voy a desesperar. Pero cuando no estoy en el propósito, ¿por qué todos hablan mal de mí? Está aquí en la iglesia. Porque no ser parte del propósito. Está acá. Cuando no conozco el propósito, me desespero. ¿Ya entendió hoy día la razón por la cual usted anda desesperado? Anda ansioso, anda con afán, anda con ansiedad. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que Dios
había destinado para nosotros como sus hijos vivir, ya está terminado, ya está acabado. Por eso tu problema ya tiene un punto final. Tu situación tiene una solución. ¿En dónde? En el propósito. Dios solo respaldará a los que están en su propósito. Los que están fuera del propósito están construyendo un castillo sin Dios. Vuelvo a repetir. Los que están fuera del propósito están construyendo un castillo sin Dios. Y todo castillo sin Dios es lo mismo que crear una casa, dice la Biblia, en arena. Tiende a derrumbarse. Por eso, hijo, tú puedes ver que está construyendo el castillo, pero eso es sin Dios. Y lo que es sin Dios se derriba, porque lo que es sin Dios es sin propósito. Por eso, si tú no conoces el propósito, todo lo que puedas tú construir puede perderse. Dígame si está aquí en la iglesia. ¿Está entendiendo alguien esto? Por eso yo tengo claro, o sea, esta iglesia, había gente por ahí que quería según hacer sus cosas, pero como esta iglesia está en el propósito, no pudieron con esta iglesia. ¿Sí me está entendiendo? Es claro, es que lo que tiene propósito no se derriba ni se destruye, permanece. Lo que tiene propósito no se derriba ni se destruye, repito, permanece. Por eso me conviene entender para qué Dios me creó. Dios no te creó para que seas arquitecto solamente. ¿Me está entendiendo? Dios no te creó para que seas tecnólogo solamente. Dios te creó para algo más grande que es tener una profesión. Dios te creó para algo más grande que tener una casa. Dios te creó para algo más grande que tener un matrimonio y que tener hijos. Dígame si está aquí en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo tengo por basura. Qué increíble saber cómo él decía: todo lo tengo por basura. Es decir, que él sabía que todo lo que había aprendido, que todo lo que podía servirle para él, no tenía comparación para la razón original por la cual Dios lo creó. Por eso yo entendí en esta vida que el título no me salva, sino estar en el propósito. Y estar en el propósito no es venir a la iglesia. Ya le voy a explicar. Ahora, si antes de nosotros venir a esta tierra Dios ya nos había diseñado, por lo tanto, ¿qué va a respaldar Dios? ¿Su diseño, lo que está dentro de su diseño, o lo que está fuera de su diseño? ¿Cómo? Lo que está dentro de su diseño. Porque Dios solamente va a respaldar lo que está dentro de su diseño. ¿Sí está aquí en la iglesia? ¿Qué tal si tú crees que estás dentro del diseño, pero ni siquiera sabes cuál es tu diseño? Y si ya sabes cuál es tu diseño, estás tomando decisiones fuera del diseño. Ese es el problema. Estás tomando tu tiempo en cosas que están fuera del diseño. Dígame si está aquí. Vaya a Isaías 46:9, por favor. Que Dios me ayude porque me queda poquísimo tiempo. Isaías 46:9. Mire lo que dice la palabra. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. ¿Qué dice? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. 10. Que anuncio lo por venir desde el principio. Es decir, lo que va a pasar desde cuando Dios lo anunció. Ahora, desde hace mucho tiempo. Lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Dios no lo viene anunciando ahora. Dios lo va anunciando desde el principio. Por eso hay gente que me ha dicho a mí: pastor, yo quiero ser profeta. Si Dios no ha anunciado eso desde el principio, no lo va a hacer. Yo quiero ser evangelista. Vas a ser pastora, lo que Dios le dé la gana. Lo que Él anunció desde el principio. Dígame si está acá. Pastor, es que yo quiero tener mi profesión. Tenla, pero a la final vas a ser pastor y pastora. ¿Me está entendiendo? El problema es que la gente hace la carrera primero y en esos 5 años, 6 años de carrera, etcétera, 8 años, lo que sea, posgrado, lo que sea que hizo, nunca conoció el propósito. Y ya quiere agarrar el propósito. Ese es el problema de la gente. Ya cuando termine todo, ahí voy a conocer el propósito. ¿Tú sabes cuánto te queda de vida? Ya cuando tenga todo preparado, ahí sí voy a ordenar mi vida. ¿Tú sabes cuánto te queda de vida?
Dígame si está aquí. Ya después, y ese es el problema, hay gente que no atiende el primer llamado al arrepentimiento. No, estamos bien. Y ya cuando te toca, ¡pah! Ahí sí quiero arrepentirme, y ahí sí voy a buscar de Dios. Si tengo que ir a la iglesia todos los días, voy a ir. Porque no atendiste el primer llamado. Mi hermano, no es necesario tener que caer para atender el llamado de Dios. Entonces hay gente que quiere caer, armar el castillo, y una vez esté listo, que no entiende que, hermano, pero Dios puede hacer así, ¿ve? El castillo. Eso lo hiciste tú. Y lo que el hombre hace no permanece. El mundo y sus deseos pasarán, pero mi palabra permanecerá. Por eso lo que permanece es lo que Dios envía. Vuelvo a repetir, lo que permanece es lo que Dios envía. Yo anuncio el fin desde el principio de los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, ¿qué dice? Mi propósito, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué hace Dios? Todo lo que Él. Usted y yo no nacimos para que Él nos complazca. Nosotros nacimos para complacerlo a Él. Hay gente que está en esta tierra. No, es que Dios tiene que darme, porque yo soy su hijo y Él es mi padre, y Él tiene que darme, Dios tiene que darme. A ver, perdóname, ¿qué dice ahí? Y haré todo lo que dice, mi consejo permanecerá. En la Nueva Versión Internacional, en el versículo 10 dice, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Es decir, que Dios en esta tierra, mi hermano, Él va a hacer lo que está dentro de su propósito. Por eso hay mucha gente que Dios le permitió tener el marido y la mujer que quería, pero no estaba dentro de su propósito. Dígame si está acá la iglesia. Y es que ese no es el hombre, esa no es la mujer, ese es el del propósito, ajustate. Es que la gente no entiende que todo lo que está dentro de su propósito permanece. Dígame si está aquí, por favor, Dios mío santo. Vaya por favor a Jeremías 1:5. Vaya rápido, por favor. Jeremías 1:5. Vamos a leer acá al frente, por favor. Dice la palabra, mire, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, ¿qué dice? Te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué dice? A las naciones. ¿Desde cuándo? Antes que te metan al vientre de tu madre, ya Dios te tenía llamado. Dígame si está aquí en la iglesia. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que te nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo le hago una pregunta a mi hermano. Si usted tiene llamado a profeta, o usted induce que definitivamente, porque como le dije hace un momento, todos tenemos llamado a servir. Dentro de la congregación todos tenemos llamado a servir. Yo le hago una pregunta. Si el llamado que Dios nos ha hecho viene desde antes, yo no sé cuántos años usted tiene, cuánto tiempo más usted desea esperar, cuánto tiempo usted más desea esperar, cuántos años tienes en Cristo. Si Dios ya te dijo el llamado, perfílate por ahí. Dígame si está aquí. Busca cómo. El propósito lo da Dios, pero por eso Dios te pone personas para que entres en el llamado. Por eso Dios te pone pastores. Por eso Dios te pone en la escuela del Espíritu Santo. Por eso Dios te pone discipulados. Por eso Dios te pone los días miércoles, aparte del domingo, miércoles, viernes, domingo. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si yo quiero conocer mi llamado y mi propósito y quiero entrar en eso, yo tengo que darle más tiempo a aquel que origina el propósito, que es Dios. No voy a encontrar mi propósito, ni voy a llegar a mi propósito si solamente lo busco de una manera corta. Tengo que ir más allá. Dígame si está aquí. Hermano, el otro día vi un video en internet que me gustó mucho. Y decía ahí, el video, decía este pastor, un pastor conocido, vive en Estados Unidos, pero creo que es dominicano, creo que es. O de Costa Rica, creo que es de Costa Rica. Él decía, usted obliga a sus hijos a ir a la escuela.
pero no los obliga a ir a la iglesia. Dígame si está aquí. Usted obliga a sus hijos a levantarse temprano y así sea que igual estén con un moquito por ahí, pero los lleva o no los lleva. Y a la iglesia no los obligamos. Dígame si está acá. Dígame si está aquí, por favor. Ahora, si se da cuenta lo tremendo de esto. Lo tremendo de esto es que pasarán los años y el llamado de propósito ahí colgado. Y quiero decirle algo, mi hermano. Después de esta palabra, espero en Dios y en el Señor. Yo espero en Él. No en usted ni en nadie, sino en el Señor. Verlo usted más días en la congregación. ¿Por qué razón, pastor? Porque el propósito y el llamado no puede pasar más tiempo. Usted tiene un llamado y un propósito que cumplir. Dios le va a dar la carrera, le va a dar la carrera. Dios le va a dar el negocio, le va a dar el negocio. Pero por encima de eso está el llamado y el propósito. Está aquí en la iglesia. Hay cosas que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere que usted se esfuerce más. Dios quiere que usted sea un varón esforzado y valiente. Una varona esforzada y valiente. Dios quiere que usted cumpla ese propósito. A veces nosotros confundimos y decimos, en el tiempo de Dios será. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y a veces nos engañamos bien feo. En el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es ahora. Está aquí en la iglesia. Si tú no conoces tu llamado, ya le voy a enseñar cómo usted va a conocer el llamado y el propósito. ¿Desde cuándo Dios lo llamó como profeta? Desde antes, desde el vientre. Ahora, vaya por favor rápido a Salmo 139, 13. Salmo 139, 14. Salmo 139, 14. 15, ponga el 15, perdón. Estoy terminando ya. Deme unos minutos más. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto, ¿qué dice? Fui. Oye, cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ese tendón te lo puso Dios. Esos ojos te lo puso Dios. Esos pies te los puso Dios. Esas uñas te las puso Dios. Ese pelo que te quejas todo el tiempo que no te gusta, te lo puso Dios. Hola, alaba. Te lo puso Dios. Está aquí en la iglesia. Esos ojos que no te gustan, te los puso Dios. Esas piernas que no te gustan, te las puso Dios. Dígame si está aquí. Esas pantorrillas que no te gustan, te las puso Dios. Está aquí en la iglesia. Esa cintura, te la puso Dios. Dios mío santo. Y si lo que Dios formó en el versículo 14, ponga el versículo 14 rápido por favor. Mire lo que dice en el 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Las piernas que Dios te puso son maravillosas. Las caderas que Dios te puso son maravillosas. El pelo que Dios te puso es maravilloso. Deja de quejarte de tu cuerpo, que ese cuerpo que Dios te dio es maravilloso. Es maravilloso. Es que no, sánate hoy día, libérate. Reconoce que Dios te hizo maravilloso, maravillosa. Está aquí en la iglesia. Dígale al que está al lado suyo, eres maravilloso. Dígale, Dios te hizo maravilloso. Dios mío. ¿Qué dice? Estoy maravillado. Oiga, cuando usted se ve en el espejo, estoy maravillado de esa hermosura que Dios hizo. Está aquí. ¿Me está entendiendo? Está aquí en la iglesia. Hija, eres maravillosa. ¿Me estás entendiendo? Paula, eres maravillosa. Está aquí en la iglesia. Usted es maravilloso. Ahora, cuidado, va a hacer. Sí. Tranquilo. 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 Eso lo hizo Dios, no lo hiciste tú. Así que si te crees guapo, guapa, es porque Dios lo hizo, no lo hiciste tú. Así que bájale a la vanagloria. Está aquí en la iglesia. 15, pon el 15. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Oye, qué increíble. Oiga, Dios, aparte que tenía un propósito, por eso Dios te dio esa forma. Entonces yo me imagino, escúcheme, yo me imagino que cuando Dios lo hizo a usted,
como Él nos predestinó, amén o no amén, Él tuvo que haber dicho, a ver, llámenme al espíritu de Fernando. Y Dios empezó a crear el diseño de Fernando. Tac, 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 tac. ¿En qué fecha naciste tú? 5 de septiembre del 87. Entonces ya lo había creado el Fernando. Entonces Dios dijo, el 5 de diciembre de septiembre de 1987 tiene que ser formado, y lo puso en el vientre de su mamá. Es decir, que Dios, el llamado y el propósito, tenía que darle forma. Por eso tu existencia en esta tierra no es para la carrera universitaria. Eso es parte. En sí es para el llamado y el propósito que Dios te dio. Dígame si está aquí. Está aquí la iglesia. ¿En cuál me quedé? 15. Ahora, escuchen. Vaya al 16. Dice, y en mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿qué dice? Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar. Escúchame. Deja el teléfono. Sin faltar, ¿qué dice? Una de ellas. Una de ellas. Sin faltar. Es decir, que todo lo que está en el propósito y en el llamado no va a faltar. ¿Cuándo falta algo? Cuando no estamos dentro de Él y de Él. Dígame si está aquí. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sí se da cuenta? Dios ha hecho todo completo en el propósito, en el llamado. Está aquí la iglesia. Ahora, voy terminando. Deme 15 minutos más. Ya son 7:05. Pero si usted quiere conocer el propósito del llamado, usted va a esperar. Escuchen. Yo le hago una pregunta a usted. Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en la tierra? 33 años y medio. Jesús, su llamado y su propósito, solamente Él tenía un tiempo limitado. 33 años. No había más tiempo. No había más tiempo. Ahora, si Jesús sabía cuánto tiempo le quedaba, usted y yo no sabemos cuánto tiempo tenemos. ¿Sí se da cuenta el peligro de pensar en el tiempo de Dios? Jesús ya sabía. Y como Él ya sabía y conocía, Él su vida la entregó por el propósito. Está aquí. Ahora, pastor, yo no sé mi propósito. Para eso tienes que buscar más de Dios. Dígame si está aquí en la iglesia. ¿A cuántos de ustedes Dios le profetizó su llamado y su propósito en la congregación? ¿Dónde? ¿Quién dijo amén? Tú dijiste, hija. ¿Estabas en tu casa? ¿Dónde estabas? ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde Dios, una de las tantas formas que Dios revela y nos conduce al propósito? ¿Sí se da cuenta la importancia de estar en la casa del Señor? ¿Sí está aquí la iglesia? Entonces Jesús tenía 33 años y medio. Todo el tiempo se mantuvo dentro del propósito. Aunque tuvo que hacer carpintería, la carpintería no lo detuvo para ejecutar el propósito. Aunque él fue carpintero, él desde niño estaba estudiando la ley de Jehová. ¿Sí se da cuenta? Que el tener una ocupación o el tener trabajo o estar cansado no nos tiene que impedir conocer del propósito. Su propósito tenía una duración de tiempo. Asimismo el apóstol Pablo. Vaya a 2 Timoteo 4, rápido. 2 Timoteo 4. Mire lo que le dice 4:5. Lo que le dice Pablo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué le dice? Vamos, dígale en voz alta, el último. Cumple tu ministerio. Cumple tu propósito. Siguiente, 6.
Mire lo que dice el apóstol Pablo. Oiga, tremendo. Ese hombre, mire lo que dice. El que leímos hace un momento. Apóstol, llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 7. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Lea conmigo. 1, 2, 3 en voz alta. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese hombre ya se iba a morir. Toda su vida la dedicó al propósito de Dios. Ese es el labor de todo hijo de Dios en esta tierra. Cumplir su ministerio, cumplir su propósito, cumplir su llamado. Y él ya sabía que había terminado. Mire, él terminó todo lo que Dios le dijo. ¡Qué increíble! Esas tienen que ser nuestras palabras cuando terminemos esta tierra. Hice todo lo que Dios me mandó a hacer. Y no son hijos, y no es carro, y no es casa, sino el propósito. ¿Cuántos años usted tiene en el Señor? ¿O cuántos meses? Su propósito, escúcheme bien, su propósito tiene que terminarlo. En 8, mire el 8, mire cómo termina, mire cómo es el propósito, el final de los que terminan el propósito y que cumplen el propósito. Por lo demás, me está guardada, ¿qué dice? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y cómo el apóstol Pablo amaba su venida? Claro, porque su propósito tenía que terminarlo. Si decimos que amamos la venida del Señor, tenemos que cumplir el propósito. Está aquí la iglesia. Entonces, mire qué increíble saber que la corona de justicia, el regalo de la vida eterna, que no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo, pero para llegar allá tenemos que cumplir el propósito. Está aquí la iglesia. Ahora, le voy a dar un ejemplo claro. Usted lo va a leer en su casa cuando pueda. La Biblia habla de un hombre llamado Usa. Dice la Biblia, ¿cuántos han leído acerca de Usa? Usa, no, bueno, la Biblia dice que David recuperó el arca del pacto. ¿Cuántos se acuerdan? David recuperó el arca del pacto. Dice la Biblia que los bueyes llevaban el arca del pacto, colgadas aquí los bueyes en sus cuellos. Y dice la palabra, escúcheme bien, que Usa, el arca del pacto se estaba cayendo. Y dice la Biblia que Usa pone la mano para que no se caiga el arca del pacto. Escuche bien, por favor, y aprenda. Y dice la Biblia que la presencia de Jehová lo fulminó a Usa y lo mató. Pero ¿cómo, pastor, si estaba ayudando? Los únicos que tenían que poner la mano en el arca del pacto eran los levitas, nadie más. Es decir, que cuando tú haces cosas fuera del propósito, se te acortan los años de vida. Dios mío santo. ¿Usa era del propósito de poner la mano? No, eran los levitas. Cuando tú estás fuera del propósito, los años de vida se te acortan. Déjame siete aquí, por favor. No lo estoy diciendo para que se asuste, sino que el apóstol Pablo le sobró minutos de vida, porque él alcanzó a decir: he terminado. Qué triste sería que terminemos esta tierra sin haber cumplido el propósito. Dígame siete aquí, por favor. Termino con esto. Romanos 8:28, vaya por favor. Y sabemos, Romanos 8:28, y sabemos, escúcheme, que los que aman a Dios, todas las cosas, vamos a leer despacio, y sabemos que los que, ¿qué dice? Aman a Dios, coma, todas las cosas le ayudan a bien, es decir, que todo va a obrar para bien. ¿Qué más dice? Esto es, ahí tiene la parte, o sea, hay una condición, mira, hay una condición, que los que aman a Dios les ayuda bien, y el producto de eso, a los que conforme a su propósito son llamados.
Es decir, ¿cuál es la garantía de que todo salga bien, aunque en este momento estoy mal? Que yo esté metido en el propósito. Si no estoy en el propósito, no hay garantía. Todo obra para bien y ayuda para bien a los que aman a Dios, pero los que están en el propósito. Si yo no estoy en el propósito, no hay garantía de lo que yo esté haciendo me va a ir bien. No hay garantía. No hay garantía. Dígame si está aquí. ¿Ya entiende, hijo, por qué a la gente le pasa lo que le pasa? Ahora, por eso usted se da cuenta que ha hecho tantas cosas y hay gente que dice, es que no me sale bien, no entiendo por qué en esta área de mi vida no me va bien. No estás en el propósito en esa área, es todo. Está aquí en la iglesia. No estás metido, no estás buscando lo que Dios quiere. No estás buscando su voluntad. No sabes para qué Dios te llamó. Estás perdiendo el tiempo. En vez de esforzarte más, en vez de buscar más, en vez de venir más, en vez de acercarte más, entonces estás perdiendo tiempo. Ese teléfono, por favor, ayúdame. Estás perdiendo el tiempo. Entonces, como estás perdiendo el tiempo, pastor, pero si yo hago lo posible. Sí, igual de cierta manera estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué razón? Escúcheme. ¿Por qué razón? Simple. Porque el propósito de Dios no se trata de unos cuantos días, unas cuantas horas. Tengo que buscar el propósito todos los días, todo el tiempo, a cada momento. Es todo el tiempo. Está aquí en la iglesia. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Entonces imagínense usted, mi hermano. Por eso se da cuenta que cuando no hay propósito no hay garantía de nada. Cuando no estamos en el llamado no hay garantía de nada. Por eso, si se te está desbaratando la vida y no estás en el propósito, no va a obrar para bien lo que se te esté desbaratando la vida. Pero si se te está desbaratando la vida y estás en el propósito, todo va a obrar para bien. Todo va a salir bien, aunque ahorita tú veas que está hecho pedazos todo, porque estás en el propósito. Jesús murió en el propósito y el mismo propósito lo resucitó el tercer día. Por eso lo que está mal en el propósito puede resucitar. En el propósito, no fuera. Si no buscas el propósito, si te acomodas en tu casa, no vas a encontrar el propósito y nada saldrá bien. No hay garantía. No hay garantía ahí. Podrás buscar lo que sea. Si es judicial, podrás buscar abogados. No te va a salir nada. Si es de dinero, podrás buscar los préstamos. No te va a salir nada. Porque es en el propósito. Si es el área amorosa, emocional, no te irá bien. Porque no estás en el propósito. Se acabó. Está aquí la iglesia. Y si todo está funcionando de manera incorrecta, por cuanto estás en el propósito y estás esforzándote en el propósito, tienes la garantía de que eso obrará para bien. Está aquí en la iglesia. En el propósito. Por eso, ¿qué Dios respalda? ¿A qué Dios hace que las cosas ayuden para bien? El propósito. Está aquí en la iglesia. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La bendición de Dios, de que estés seguro lo que estás haciendo, que puedes perder, que te puede ir mal, pero eso va a obrar para bien y va a haber resurrección siempre y cuando tú sepas el propósito y estés en el propósito. No de venir a la iglesia los domingos, sino hacer el propósito, conocer más del propósito, indagar el propósito, acercarte al propósito, buscar más, venir más seguido. ¿Me está entendiendo? Orar más, ayunar más, morir al yo. Eso va a hacer que te acerques al propósito. Y en el propósito, todo lo que te pase estará seguro. Está aquí. Aunque se acerquen las aguas, no me anegarán. Aunque camine por el fuego, no me quemará, dice la palabra. En el propósito. Daniel, el profeta Daniel estaba en el propósito. Y en ese propósito vinieron los leones y no se lo comieron. El profeta Daniel estaba en el propósito y cuando quisieron matarlo, porque no doblaba sus rodillas ante los ídolos, en el propósito, los otros terminaron doblándose ante el Dios que Daniel tenía. En el propósito, todo cambia, aunque te esté yendo mal.
en el propósito. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Ahora, vaya a Hechos 13 y termino. Mire cómo encuentra usted el propósito. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia, ¿en dónde? Iglesia. Perfecto, vamos, dígalo fuerte. Había entonces en la iglesia, que estaba en Mocholote 2. ¿Ve? Profetas y maestros, gloria a Dios. Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Qué dice? Y Saulo, ministrando estos al Señor, dijo el Espíritu Santo. ¿En dónde estaban ellos? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he. ¿Dónde estaba esa gente? Yo no creo que Saulo y Bernabé iban de vez en cuando. Yo creo que esa gente se metía a la iglesia todos los días. Se metía. Y ahí Dios le dijo: apártenme. Cuando le dijo apártenme, es que decir, envíelo para lo que los llamé, al propósito. ¿Sí me está entendiendo? Por eso, ¿a quién le beneficia venir a la congregación? A Saulo y a Bernabé. ¿Sí me entendió? A Saulo y a Bernabé. Apártenmelo. Entonces, ahora, Saulo la pasó difícil. La pasó difícil. Pero ese hombre es el que dijo. Ese hombre es el que usted y yo tanto versículo que tanto decimos. Él es el que dijo: sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo eso? Saulo de Tarso, que fue llamado al propósito. ¿A quién Dios fortalece? Al que está en el propósito. ¿A quién Dios en la escasez le suple? Al que está en el propósito. ¿A quién Dios respalda en abundancia? Al que está en el propósito. ¿Está acá la iglesia? A ese Dios respalda. A ese Dios suple. ¿Está aquí? Sí, está aquí la iglesia. Deja el teléfono. Ahí Dios suple. Ahí Dios suple. A los que están en él propósito. Ahí suple. Entonces, qué increíble saber que mientras yo esté en el propósito, todo va a estar bien. Aunque me duela, aunque no sepa qué hacer, todo va a estar bien. Está aquí la iglesia. Pero sí que estoy yo, es que trabajo y es que tengo que trabajar. No tienes toda la vida para cumplir el propósito de Dios. El diablo te pone excusas como: es que la edad que tengo ya no es para eso. Eso es para la gente que está joven. Dios llamó a Abraham y tenía 75 años. Dios llamó a Moisés y tenía 80 años. Dios llamó a Elizabeth y era anciana. ¿Me está entendiendo la iglesia? A Dios no le interesa la edad. A Dios le interesa que cumplas el propósito. Se acabó. Hay gente que pone excusas: la edad, el trabajo, el dinero, el tiempo, negocio, hijos, familia, matrimonio, situaciones. Para cumplir el propósito no hay excusas. Mateo 19:29, vaya por favor. En el versículo anterior le dije cómo Dios revela el propósito. Mateo 19:29, por favor. Ese es el último versículo. Mire lo que dice. Mire lo que dice a los que dejaron, a los que tenían propósito. Jesús le dice esto a Pedro. Pedro le pregunta: Señor, nosotros hemos dejado todo por el propósito. ¿Qué tendremos nosotros? Mire lo que dice a los que están en el propósito. Mire por favor. Y cualquiera que haya, ¿qué dice? Dejado, ¿qué cosa? Lea conmigo. 1, 2, 3. Casas. ¿Qué más? Hermanos, hermanas, padre, lea, madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Hay gente que dice: es que no puedo dejar de trabajar. 100 veces más. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo, hija? ¿Estás entendiendo? 100 veces más. Es que no puedo dejar un día de trabajar. 100 veces más. Por Dios, 100 veces más.
100 veces más. Es decir, que lo que tú en un día de trabajo dejas por estar en las cosas del Señor, Él te dice, oye, 100 veces más. ¿Me está entendiendo? La Biblia, palabra de Dios, está aquí en la iglesia. Palabra de Dios. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Si dije 100 veces más, 100 veces más vas a recibir. 100 veces más. Está aquí en la iglesia. ¿Está entendiendo? A los que están en el propósito. En el propósito me ha tocado a mí, hermano, dejar casa, dejar visita de mis papás, dejar visita de mi mamá, dejar visita de mis hermanos, dejar a mis hijos ahí donde me toca dejarlos allá, déjalos por allá, porque tengo que ir a hacer el propósito. Tengo que ir a visitar a un hermano, tengo que visitar a alguien que está enfermo, tengo que dejar lo que tenga que dejar por el propósito que Dios me llamó. Porque yo sé que Él me va a dar 100 veces más. Y la vida eterna. Si está aquí en la iglesia. Pero la gente no quiere pagar el precio del propósito. Y no entiende, no se da cuenta que el beneficio es para ellos mismos. Dígame si está acá en la iglesia. Dígame si está aquí. Porque sé que primero es el propósito. A mí y Dios me ha sorprendido por otro lado, porque sé que voy a recibir 100 veces más. Y Él lo ha suplido y lo ha hecho. Y no me ando quejando, uy, es que no tengo. No. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le sirvo y sé que la vida eterna me pertenece. Y mejor es estar un día en su casa que 1000 días fuera de ella. Prefiero que esta casa se sostenga a que se sostenga lo que sea que tenga que sostenerse. Porque de esta casa mana vida, y la vida usted la recibe aquí. Está aquí en la iglesia. El propósito. 100 veces más. 100 veces más. Lo que yo no podía tener en el mundo, el día que me metí en el propósito, me dio Dios la mejor esposa. El día que me metí en el propósito.